Bien, hola jóvenes, espero se encuentren muy bien. Vamos a iniciar, vamos a seguir con las clases. Vamos a empezar a trabajar en el bloque 2. ¿Sí? Tenemos entonces la siguiente información que corresponde al bloque 2. Como tema del bloque, estructura de la naturaleza e implicaciones sustentables. ¿Cuál es el propósito del bloque? Bueno, vamos a valorar la estructura de la naturaleza, así como las implicaciones del desarrollo sustentable a partir de acciones que favorezcan la conservación y el manejo de los recursos naturales para proponer y establecer alternativas sustentables que den solución a problemáticas en su localidad. Bien, aquí seguimos trabajando entonces con lo que es el desarrollo sustentable. Vayan tomando nota, recuerden que todo esto se incorpora al portafolio del bloque 2. Propósito de bloque. Bien, seguimos. En cuanto a los aprendizajes esperados, tenemos 3. El primero dice: comprueba los factores del medio ambiente, así como los procesos cíclicos de la materia y la energía, en los distintos niveles de organización ecológica, para proponer soluciones a diversas problemáticas detectadas en su comunidad. Aquí vamos a seguir trabajando con temas del medio ambiente. Algunos conceptos que revisamos en el bloque 1 los vamos a trabajar más a profundidad, y también vamos a analizar la organización ecológica para proponer soluciones a diversas problemáticas. Aquí entra un poquito lo que van a estar trabajando ustedes en sus proyectos ecológicos. Como segundo aprendizaje esperado tenemos lo siguiente: explica los procesos que son regulados en la naturaleza, creando una autoconciencia a favor del desarrollo sustentable. Bien, entonces vamos a explicar esos procesos que se dan en la naturaleza, y vamos a hacer énfasis en crear una conciencia a favor del desarrollo sustentable. Y por último tenemos el tercer aprendizaje esperado, que es el siguiente: proponer estrategias sustentables a partir del trabajo colaborativo, reflexivo, creativo, proponiendo soluciones a problemáticas ambientales en su localidad. Todo esto va a estar entonces relacionado con los temas que vamos a trabajar. El primer y segundo aprendizaje esperado está totalmente relacionado con la teoría que vamos a revisar, y el tercer aprendizaje esperado está totalmente relacionado con su proyecto ecológico. Bien, recuerden ir tomando nota, esta información se va a anexar al portafolio. Vamos a retomar el tema de factores ambientales. En el bloque 1 estuvimos revisando los factores ambientales. Nada más vimos sus conceptos, lo vimos muy básico. Habíamos comentado que los factores ambientales los podemos analizar como factores bióticos y factores abióticos. Se habló un poquito de eso y hasta ahí. En esta ocasión vamos a revisar esos factores ambientales, tanto los bióticos como los abióticos. Vamos a estudiar también a los organismos como una población, una comunidad y un ecosistema. Habíamos revisado en el bloque 1 que una población es el conjunto de individuos, conjunto de organismos de una misma especie. Nada más lo revisamos como concepto. Como comunidad habíamos revisado que es el conjunto de poblaciones que habita en una zona o lugar determinado.
vamos a analizar a la comunidad más a fondo. Y como ecosistema, habíamos comentado que es el conjunto de comunidades que habitan en una zona o región. Estos ecosistemas también los vamos a analizar más a fondo, más a detalle. Y por último, tenemos el último nivel de organización, que sería la biosfera. ¿Sí? En el bloque pasado, revisamos entonces organismos, población, comunidad, ecosistema y biosfera. En este bloque 2 vamos a revisarlos, pero no solamente como concepto, vamos a revisar los elementos que componen a una población, a una comunidad y a un ecosistema. Bien, estas imágenes también traten de incorporarlas al portafolio, vayan tomando nota y quizás no sea la misma imagen, pero van a dibujar o van a encontrar otra que se relacione con el tema. Bien, dentro de los factores ambientales habíamos revisado los factores bióticos. Habíamos comentado que los factores bióticos van a ser aquellos que tienen vida, aquellos elementos que tienen vida. Si revisamos la etimología de la palabra, tenemos que bio significa vida, tenemos que ico significa relativo a. Lo biótico va a ser entonces todo lo relativo a que tenga vida. Para esto, los factores bióticos los vamos a dividir para su estudio. Vamos a encontrar factores bióticos como productores, consumidores de primer, segundo y tercer orden, y los descomponedores o degradadores. Vamos a irlos explicando poco a poco. ¿Cuáles son los factores bióticos productores? Los factores bióticos productores son aquellos que pueden efectuar fotosíntesis para convertir la energía solar en moléculas ricas en energía. Por ejemplo, los vegetales y algas. Como ejemplo, ¿sí? Tengo aquí unas cebollas como productores, ¿sí? Todas las plantas son capaces de convertir la energía solar en moléculas ricas en energía. Entonces, esto sería un ejemplo de un productor. Todas las plantas las vamos a considerar como productores, desde la vegetación herbácea, arbustiva y arbórea. También la vegetación acuática y subacuática. Todo esto entra entonces como productores. Después de los productores tenemos los consumidores de primer orden, que son organismos herbívoros. ¿Qué quiere decir herbívoro? Que se alimenta de plantas. ¿Sí? Por ejemplo, borregos y vacas. Tenemos después los consumidores de segundo orden. Son organismos carnívoros, es decir, que se alimentan de los que comen plantas, ¿sí? Como leones, focas y lobos. Entonces, entre los consumidores de primer orden y segundo orden, también vamos a encontrar los omnívoros. Los animales omnívoros son aquellos que se alimentan tanto de plantas como de animales. Por ejemplo, les voy a mostrar un cerdito. ¿Sí? Van a escuchar a lo mejor un poquito de ruido, no se vayan a asustar. Y bien, miren, aquí tenemos un cerdito vietnamita. ¿Sí? Bueno, lo voy a dejar para que ya no haga ruido.
Bien, es un cerdito vietnamita, no está acostumbrado a que lo toque mucho, pero este sería un ejemplo de un animal de tipo omnívoro. Entonces, los consumidores de primer orden y los consumidores de segundo orden van a ir formando lo que conocemos también como cadena alimenticia. Hasta aquí hemos revisado productores, que son todo tipo de vegetación, los consumidores de primer orden, que son los que se alimentan de plantas, los consumidores de segundo orden, que son los que se alimentan de los herbívoros. Bien, y también tenemos consumidores de tercer orden. Los consumidores de tercer orden van a ser carnívoros, es decir, que se comen a otros carnívoros como el oso polar, el águila o el ser humano. ¿Sí? Como ejemplo de consumidores de tercer orden, les voy a presentar unos felinos pequeños. Bien, aquí tenemos a estos pequeños gatitos. Estos los podemos considerar como consumidores de tercer orden. Estos están buscando casa, hogar, por si a alguien le interesa. ¿Sí? Luego, cuando nos veamos en Meet, si a alguien le interesa, podemos platicarlo. Como consumidores de tercer orden. Entonces vayan tomando nota. Ya no me quieren dejar. Bien. Ok. Entonces, hasta aquí hemos revisado productores, consumidores de primero, segundo y tercer orden. Y para cerrar el ciclo, tenemos a los degradadores o descomponedores. Estos van a ser todos aquellos organismos que tienen una nutrición saprófita y que se alimentan de materia muerta. También se alimentan de materia orgánica en descomposición, como son las bacterias y los hongos. Cuando un organismo muere, estos microorganismos o bacterias van a descomponer este organismo y van a regresar los restos al suelo. ¿Sí? Estos nutrientes van a pasar al suelo. Habíamos comentado que el suelo es el material o sustrato que es capaz de sustentar vida vegetal, compuesto por arena, limos, arcilla y materia orgánica en descomposición que van a nutrir a las plantas. Y aquí entonces se cierra el ciclo. ¿Sí? Tenemos otro ejemplo de una cadena alimenticia o cadena alimentaria. Tenemos al productor, ¿sí? Una planta. Tenemos a un consumidor primario, un animal herbívoro que se alimenta de la planta. Tenemos un consumidor secundario, que es un animal carnívoro, que se puede alimentar de la mariposa. Y tenemos un ejemplo de consumidor terciario, un animal depredador. En este caso, una serpiente, una boa, que se alimenta de la rana. Cuando este animal muere, los microorganismos y bacterias la descomponen, vuelven a regresar los nutrientes al suelo, donde la planta se vuelve a nutrir. De esta forma se cierra el ciclo de lo que es una cadena alimenticia o alimentaria. Ahora nos vamos a ir con los factores abióticos. Los factores abióticos van a ser entonces aquellos que no tienen vida. Tenemos que la palabra abiótico, el prefijo a, significa sin
bio significa vida, icos significa relativo a, lo abiótico entonces va a ser lo relativo a todo lo que no tenga vida. Vamos también a dividirlos para su estudio. Tenemos los principales factores abióticos, que son los factores físicos, ¿sí? Como la luz solar, la temperatura y el clima. Vayan tomando nota. Vamos a ver entonces que la luz solar es la energía que alimenta al planeta y a todos los organismos. La temperatura es un factor limitante en la distribución de los organismos. Y el clima es un factor físico que está determinado por la temperatura, la humedad, la altitud y latitud. Sus variantes originan los diferentes climas que dan lugar a los diferentes biomas y a la distribución de los organismos. Entonces, los principales factores abióticos físicos tenemos como la energía solar, la temperatura y el clima, como ejemplo, ¿sí? Tenemos también los factores abióticos químicos, ¿sí? Estos se dividen en inorgánicos y orgánicos. En este caso, los inorgánicos tenemos al suelo. Acabamos de comentar que es el sustrato que sustenta vida vegetal. Y el número posible de los suelos está determinado por el clima. Dependiendo del clima, los organismos que lo habiten, el relieve y las rocas van a dar origen a toda la diversidad de suelos que tenemos en el planeta. También vamos a tener entonces que los minerales. Los minerales son elementos sólidos. Sus propiedades están determinadas por la composición y el arreglo atómico interno de los elementos o de sus elementos. Y también vamos a considerar aquí como inorgánicos a los gases y al agua, que son elementos estructurales dentro de un ecosistema, ¿sí? Entonces tenemos factores abióticos, químicos, inorgánicos. Y tenemos los orgánicos, también factores abióticos, químicos, orgánicos, como los carbohidratos, los lípidos, las proteínas, el ácido nucleico, que integran la materia orgánica. Entonces, hasta aquí tenemos factores bióticos y factores abióticos. ¿Sí? Como ejemplo, tenemos la precipitación, las nubes, el suelo, el agua y las rocas, que son algunos elementos del paisaje abiótico. Bien, entonces, a partir de aquí vamos a realizar la siguiente práctica a forma de tarea. Cada uno de ustedes va a buscar un paisaje, ya sea un paisaje natural o un paisaje urbano, rural. Ustedes van a decidir, lo pueden buscar en internet o también pueden tomar una fotografía a cualquier lugar y lo que tienen que identificar van a ser aquellos factores bióticos y abióticos, ¿sí? Desde los productores, consumidores, ya sean de primero, segundo, tercer orden, y descomponedores, si es el caso, y también dentro de los factores abióticos, los factores físicos y los factores químicos. Eso lo vamos a integrar entonces como la primera práctica del bloque 2. Espero que se haya entendido. Los veo en el próximo video y en la reunión de Meet. Hasta luego.